Saludos, les doy la bienvenida a nuestra penúltima sesión. Nos queda una última clase que tenemos que programar. Les enviaré un correo con las propuestas, ya que no puede ser el próximo lunes, porque comienzo otro ciclo de capacitaciones. Entonces esa sesión adicional probablemente la realicemos el día miércoles de la próxima semana. Ya van a recibir un correo con esa información. Y estábamos trabajando, habíamos visto ya la, la totalidad de tareas lectoras asociadas a interpretar. Voy a mostrar acá el esquema que usamos para guiarnos, y esto lo encuentran a partir de la página, aquí está, 180. En el manual lo tenemos en la página 180, las tareas lectoras asociadas a la habilidad de evaluar información, lectura crítica. En la taxonomía de Barrett, Barrett denomina todo el nivel de lectura evaluativa como lectura crítica. Esto en CIMSE se conoce como reflexionar y en PAE se conoce como evaluar. Puede tener otros nombres como valorar, apreciar, juzgar la información del texto, y contiene estas 6 tareas lectoras, desde determinar la intención comunicativa hasta valorar la información en nuevos contextos. Y me parece mucho que de evaluar no hemos visto ni la primera tarea lectora aún, ¿verdad? Confírmenme, por favor. Estoy justo con otro grupo y para cerciorar que estoy empezando donde hayamos quedado. No hemos visto ninguna tarea lectora de evaluar, ¿verdad? No, no hemos visto nada de valor. Perfecto. Entonces comenzamos con lo que está en la página 181, que es una introducción a la habilidad de evaluar o a lo que preguntan usualmente en este nivel. Esto lo extraje de un libro de Halliday, El lenguaje como semiótica social, ahí tienen la referencia, y es un resumen de lo que Halliday denomina las dimensiones del contexto. Hemos dicho que las preguntas de evaluación se distinguen de las de interpretación, en que las de interpretación se responden con el texto, con la información explícita y también implícita del texto. Sin embargo, en las preguntas de evaluación es necesario considerar también el contexto, al emisor, al que emite ese discurso, en qué situación lo emite, con qué intención, qué ideología, qué actitud tiene o qué efecto busca conseguir en el receptor. Por lo tanto, tenemos 3 dimensiones que definen el contexto según Halliday, y sobre ellas precisamente se suele preguntar. Son el campo, el tenor y el modo. El campo tiene que ver con el marco en que se produce ese acto comunicativo, el marco social. Y ahí tenemos 3 tipos de campos o marcos. Primero tenemos el campo de circulación, o el marco en que se mueve ese discurso, en que se emite concretamente. Podemos preguntar al estudiante: este libro, este texto, ¿dónde lo podría encontrar? ¿En una revista especializada? ¿En un periódico? ¿En redes sociales? Esta era una pregunta que se realizaba en la PSU hace muchísimos años, porque actualmente, al menos en la PAES, los textos ya vienen con su contexto de circulación arriba. Va a decir lectura 1, columna de opinión extraída del diario tanto, o infografía extraída de tal página web. Ya nos van a dar el contexto de circulación. Pero es un buen ejercicio, cuando no lo esté, por ejemplo, en un texto que se usa en clase, preguntar: ¿dónde encontrarían este texto? Y el alumno para eso debe valorar la información, el nivel de tecnicismo, en fin. Esto ya no lo preguntan, porque viene dado en la prueba. Lo que sí pueden solicitar es el campo temático o el área del saber. ¿A qué disciplina pertenece ese texto? ¿En qué marco disciplinar se movería? ¿O en qué esfera? Por ejemplo, si este texto tiene un carácter filosófico, económico, científico,
Em, Eso eran las alternativas comunes en las preguntas de también la PSU. En la PAES no han preguntado sobre esto, sobre el carácter textual, pero quien haya preparado para la PSU recordará un par de preguntas asociadas a este, que lo denominaban generalmente carácter textual, o a qué disciplina pertenece este texto. Actualmente no lo preguntan porque también requiere cierto conocimiento previo. Recuerdo con bastante claridad la última pregunta de la PSU que me tocó rendir a mí, pregunta número 80, asociada a un texto que se llamaba Los ojos que miran. Y decía, la idea principal era que todo dependía de cómo tú vieras las cosas. Te podía ocurrir algo muy bueno, pero si estabas con una actitud negativa, no lo iba a aprovechar y viceversa. Y la pregunta es, ¿cuál es el carácter de este texto? Y las alternativas recuerdo que eran filosófico, sociológico, psicológico. Y el resto, las otras dos, no recuerdo cuáles eran. Pero yo estaba entre esas tres, filosófico, sociológico, psicológico. Y recuerdo que en el link, en el enlace, el www, bla, 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 decía en una parte salud barra mental. Y dije, bueno, si está publicado, si su contexto de circulación es salud mental, tiene que ser un texto de carácter eh, psicológico, era la respuesta. Pero también hay que tener cierto conocimiento general de a qué se dedica la sociología, la filosofía, y por eso probablemente ya desapareció esta pregunta. Lo que sí se mantiene de esta primera dimensión contextual es la ideología. La lectura crítica se caracteriza, según el análisis crítico del discurso, por rastrear la ideología que subyace a los discursos. Bajo esta lógica no existe el discurso neutro. Todo texto, incluso las noticias, que en la teoría son objetivas, ¿cierto? Sabemos que esa selección que hacen de la realidad y la forma en que lo dan a conocer ya tiene alguna ideología, desde la selección de ciertos temas. Acá nos pueden preguntar si el texto se mueve en el campo del comunismo, del humanismo, del cristianismo, del el medioambientalismo, el feminismo, en fin. Y sí conviene enseñar algunas ideologías, de hecho más adelante hay una lista con alguna ideología y su definición. De esto diría que se mantiene esta pregunta, la de la ideología. La segunda dimensión contextual tenemos el tenor, que es de alguna forma el tono que se establece entre interlocutores, entre el emisor y el receptor. Se pregunta siempre la actitud discursiva o la mirada, el enfoque, la perspectiva, el tono con que se enuncia el discurso, si es un tono más bien neutral, que se sigue manteniendo esa opción, y es común que un año incluyan un reportaje y la pregunta sea cuál es la actitud discursiva y la respuesta sea objetiva. Y al año siguiente, en otro texto expositivo, la misma pregunta, pero la respuesta ahora es neutral o imparcial. Ahí es importante recalcar esos sinónimos porque no siempre está como objetiva. Esto está también indicado más adelante. Esta es una pregunta que se mantiene. Se pregunta no solo la actitud del emisor, sino también de los personajes cuando el texto es narrativo, o el comportamiento, juzgar el comportamiento de un personaje. Y en algunas ocasiones en CIMSE incluso es una pregunta de respuesta abierta en que deben indicar si están o no de acuerdo con la actitud o el comportamiento de un personaje. Esa suele ser una pregunta de desarrollo en CIMSE. Luego tenemos el registro. El registro está dado por el grado de simetría o asimetría entre emisor y receptor, si se tratan de usted, si es un registro más bien familiar o es más bien formal, muy cuidadoso o más relajado. Tiene que ver con el grado de formalidad de la situación comunicativa. Y la pregunta que es la más común de todas, la de evaluar, es la de la intención. ¿Cuál es el fin comunicativo del emisor en relación con el destinatario? Así está indicado desde el temario de EMRE. ¿Cuál es
la intención del emisor, pero siempre en función del destinatario. Convencer, entretener, educar, orientar, persuadir, criticar, en fin. Y por último, el modo que se vincula con el medio o modo de comunicación, de qué forma se comunica ese mensaje. Tenemos primero el soporte, que es el canal por el que viaja ese texto, si es oral, escrito o digital. Eso no lo van a preguntar porque será evidente. El código, el sistema de signos con el que se codifica ese mensaje, si son solo palabras, si hay imágenes, colores, si es un texto multimodal. Esto tampoco lo preguntan, pero sí es importante que los alumnos se entrenen en la comprensión de textos multimodales, que mezclan más de una forma de comunicación. Y el género discursivo, la forma discursiva a la que se ajusta ese texto, y esto también está dado. Al menos en PAES, arriba se indica, este es un cuento, es una entrevista, es una columna, en fin. La pregunta por el género también la podemos formular. Era bastante común antiguamente qué tipo de texto acabas de leer o qué género discursivo. Y esa es una pregunta que ya no la vamos a encontrar en las actuales evaluaciones porque también mide de alguna forma un contenido de manera más directa. Pero el género va a estar dado. Y esto es una ventaja porque el alumno puede generar expectativas de lectura. Antes de empezar a leer el texto ya sabe con lo que se va a encontrar, con opiniones o con una historia, dependiendo del género que venga indicado. Esto también es relevante que lo mantengamos en nuestras evaluaciones. Si queremos que nuestras evaluaciones sean lo más parecido posible a las pruebas reales, tenemos que indicar antes del texto el género. Columna de opinión publicada en tal parte, en tal año, o cuento escrito por tal, publicado en tal fecha, para que el alumno tenga también esa información. Bien, sobre esto vamos a conversar, principalmente la pregunta de la ideología, de la intención y de la actitud, que son las más comunes. Vamos con las tareas lectoras. Y la primera de ellas la encuentran en la página 182 y es la tarea de determinar la intención comunicativa. Esto se puede preguntar de varias formas. La intención, el propósito, el objetivo, la finalidad, el fin comunicativo. Suelen aparecer esos conceptos. Hay que reflexionar sobre lo que pretende el emisor en relación con el receptor. Acá tenemos objetivo, cuál es el propósito, la intención, esas son las más comunes, o el por qué o para qué se usa tal palabra o tal expresión. También acá están incluidas las preguntas por el receptor, como tienen que ver con el efecto. Les vuelvo a mostrar como lo indica en el temario de EMRE. Algo pasa aquí que está un poco pegado. Ahí sí. Así está en el temario. Determinar la intención en función del destinatario. Entonces, acá también se incluyen las preguntas por el receptor ideal o a quién está dirigido preferentemente este texto, como las que se ilustran allí. A quienes critica el autor o a quien apela o a quién está dirigido este fragmento. Acá tenemos los distractores. Las alternativas se construyen de la misma forma como las de función. ¿Cuál es la función de un elemento del texto que vimos la semana pasada? Partirán con un verbo y luego del verbo un complemento, que suele ser el tema o la idea principal asociada a aquello por lo que se pregunta. Entonces son reactivos que se parecen bastante. Voy a partir con esa diferencia. Luego volvemos a los demás distractores para... Esto ustedes me parece, sí, lo tienen acá. Vamos a avanzar un poco para establecer la diferencia nuevamente entre intención y función textual. Como les decía, se construye así. Verbo más tema o idea principal. Este verbo depende de la secuencia discursiva o el tipo de texto que esté leyendo. Los textos expositivos tienen sus verbos
informar, dar a conocer, explicar. Los argumentativos tienen los suyos, convencer, persuadir, criticar, y los narrativos también, narrar, relatar, contar. También se considera la actitud del emisor, si se expresa de forma más bien subjetiva o, o mantiene o trata de ser neutral, y el género discursivo, si estoy leyendo una noticia o una entrevista o una crítica, y el acto de habla central. Con acto de habla me refiero principalmente, más que esta teoría, que igual les dejé un esquema abajo de los tipos de acto de habla, aquí sería interesante esto principalmente, porque vincula el acto de habla con la intención comunicativa. Entonces esto sería bueno revisarlo, pero queda corto. No son solamente 5 tipos y en realidad en estas pruebas se manejan muchos verbos y para ello tienen más adelante una tablita. Vamos, les voy a mostrar la tabla primero. Esto solamente se los voy a mostrar. Acá tenemos la tabla de verbos para la intención comunicativa. Ya les había mostrado la tabla de verbos para la función textual, en que los verbos tenían que ver con el texto. Ahora nos podemos dar cuenta que los verbos implican un efecto en el lector, el significado en sí del verbo. Por ejemplo, agradecer, advertir, o también manifiestan la actitud del emisor. Apreciar, amonestar, conmover, convencer, son verbos que tienen un efecto en el otro, enjuiciar, entretener, en fin. Esa es la diferencia entre las preguntas de la función textual y la intención comunicativa, en que la intención comunicativa se vincula con el receptor. Para ilustrarlo, tienen acá algunos ejemplos. Aquí está. Página 186, la diferencia entre la función textual y la intención comunicativa. Por ejemplo, tenemos este afiche: no permitas que te maltrate, denúncialo, llama al 420-2022, en que podemos decir que este símbolo tiene como función representar la O en no y también el símbolo de la mujer, como este representa una mujer agredida y una letra L. Esa es la función dentro del texto. Luego, este recurso, esa imagen del ojo amoratado, tiene por una parte la función a nivel textual de mostrar a una mujer agredida. Ese es el verbo: mostrar, exhibir, presentar. ¿Cuál es el complemento o el tema? La mujer agredida. Esa es su función a nivel textual. Ahí estoy interpretando. Pero también puedo pensar más allá. ¿Qué efecto quiere conseguir en el receptor? Y ahí la respuesta será conmoverlo. Ahí estaría evaluando la intención. Lo mismo aquí. ¿Por qué se usa la segunda persona? Denúncialo. Llama, para apelar de forma directa al receptor. Estas son preguntas de evaluación y estas serían preguntas de interpretación. Lo mismo en el ejemplo de abajo. Porque nos pega a todos, cultura contra el bullying. Ese niño, esa imagen tiene como función mostrar a un niño que sufre bullying. Y la intención en el emisor, impactar emocionalmente. Ese hashtag, ese signo, tiene como función indicar que esta frase está indexada en redes sociales. Pero la intención, más allá con el receptor, es que use esa expresión en redes sociales o se promueva la discusión sobre este tema en ese ámbito. La frase "porque nos pega a todos" está introducida con un conector causal y es un argumento. La tesis es no al bullying, el argumento es nos pega a todos, esa es su función textual, y la intención de ese argumento es persuadir para que adhiera a esta postura. Y preferimos persuadir sobre convencer porque la persuasión tiene este componente emocional. O estos mensajes que están acá abajo tienen como función indicar a los emisores o identificar a quién está detrás de este mensaje, y la intención o el efecto es que respalda la argumentación, le da credibilidad a esta campaña, porque son distintas organizaciones. Esa es la diferencia entre la función y la intención. ¿Hay alguna duda en relación con esto?
para mostrar algún ejemplo adicional. Ustedes me confirman si vamos bien hasta acá. Hago la pregunta porque ha habido bastante confusión en este tema. Se explicó, por ejemplo, que la pregunta de la intención era cuando pedían la intención de todo el texto y la función cuando era solo una parte del texto. Y no es tan así. Puedo pedir la intención de un elemento muy menor, como una imagen, o que la diferencia igual estaba en la pregunta que se hacía, si era función o intención lo que se indicaba en el encabezado. Y tampoco es exactamente esa la diferencia. Bien, vamos a revisar un ejemplo adicional para cerrar esta. Ahora deberían estar viendo la PPT. Sí. Y tenemos este fragmento de un cuento de Tolstoy, Pobres Gentes. Más o menos la historia va de Juana, la esposa de un pescador que está esperando que el marido llegue porque salió a pescar y hay tormenta. Y ella está preocupada, está esperando, el marido no vuelve. Y es una situación bastante precaria la que viven, apenas tienen para comer. Y en eso ella recuerda que la vecina estaba enferma, la va a visitar mientras espera al marido y la encuentra muerta y junto con ella a sus hijos, y esto es más o menos el fragmento de ese encuentro. Un poco más lejos, al lado de la difunta, dos niños, de caras regordetas y rubios cabellos rizados, duermen en una camita acurrucados y cubiertos con un vestido viejo. Se ve que la madre, al morir, les ha envuelto las piernecitas en su mantón y les ha echado por encima su vestido. La respiración de los niños es tranquila, uniforme, duermen con un sueño dulce y profundo. Ese es el fragmento. Este cuento lo tienen en el manual, está casi al final. Hay una parte de repaso en que hay dos preguntas de cada tarea lectora y están asociadas a este cuento. Ahora solamente vamos a revisar este fragmento para reforzar la diferencia entre función e intención. La pregunta es, ¿para qué se emplean las palabras camita y piernecitas en el relato? Y hay dos posibles respuestas. La pregunta es ¿para qué? No dice función ni intención. Esa no es la diferencia. Tampoco es que la intención es por todo el texto, porque acá tenemos una pregunta en que se pide la intención también de una palabra o dos palabras del texto. No siempre va a ser de todo el texto, el objetivo del texto en general. Y aquí hay dos posibles respuestas. ¿Cuáles podrían ser? ¿Para qué se emplean las palabras camita y piernecitas? ¿Cuál sería la función o la intención? La profesora Ixia indica enternecer, ¿cierto? Provocar ternura. Esa sería una respuesta. ¿Y cuál podría ser la otra? Eso que está indicando la profesora Ixia sería la función o la intención de estas palabras. Enternecer o provocar ternura. Sería la función o la intención. Yo lo voy a anotar acá abajo. Enternecer sería la intención, ¿verdad? Intención porque estamos considerando el efecto en el receptor. Enternecer al lector, provocar ternura por estos niños. Entonces, acá estaríamos evaluando, evaluar la intención. Pero también podemos interpretar la función, quedarnos solamente en el texto sin considerar al lector y a nivel textual la función de estos ita, de estos diminutivos, camita y piernecitas,
voy a poner aquí la función, sería destacar la pequeñez, ¿cierto?, de la cama y de los niños. Esa sería su función a nivel textual, destacar que aquello que describen es pequeño. Y por otra parte, la intención sería enternecer o provocar ternura, conmover. Acá lo podemos ilustrar con ese ejemplo. Bien, vamos a avanzar ahora a algunos ejercicios para ilustrar los distractores y para eso volvemos acá al manual. Después les dejé unos esquemas con los verbos más típicos asociados a los géneros expositivos. Acá están de los argumentativos, la diferencia entre convencer y persuadir, la intención de los géneros literarios también están acá abajo, y luego algunos ejemplos con textos multimodales breves para reconocer la intención de cada uno. Antes de ir con los ejemplos, quiero volver un poquitito atrás para referirme em, a la diferencia entre la intención y el objetivo, antes de ir a los ejemplos. Pero no recuerdo, esto lo vimos cuando hablé de la función textual, me refería al concepto de secuencia discursiva. Como les digo, estoy capacitando como a tres grupos de forma paralela. No recuerdo si con ustedes vi exactamente la noción de secuencia discursiva, que a veces lo explico antes. Cuando veo las tareas lectoras anteriores, hago un paréntesis y reviso esto. Entonces, para no repetirme, pero no estoy seguro, no lo hemos visto, no, entonces no lo hemos visto. Tenía esa impresión. Bien, la secuencia discursiva es lo que tenemos en cuenta para elegir el verbo, ¿cierto? El verbo con el que parten estas respuestas, convencer, persuadir, informar, ese verbo lo tenemos que seleccionar y también los verbos para los distractores, considerando la secuencia discursiva envolvente. ¿En qué consiste el concepto de secuencia discursiva? Viene un poco a reemplazar el concepto de tipo de texto. Actualmente, de hecho, los lingüistas del texto, los que trabajan con la gramática o el análisis del discurso y lingüística del texto, recomiendan hablar de o analizar las secuencias discursivas más que el tipo de texto, ya que se parte de la idea de que no existe el texto expositivo puro o argumentativo puro. Entre medio puede tener otros tipos de texto. Y de ahí surge este concepto que es de Adam, el concepto de secuencia discursiva. También lo van a encontrar, si quieren, una bajada un poco más amigable en Gerardo Álvarez, Texto y Discursos. Ahí Gerardo Álvarez se refiere a este tema. Me parece que ya le había dado esa referencia. Gerardo Álvarez, Textos y Discursos. Y allí se define la secuencia discursiva, que se puede entender a nivel textual o a nivel pragmático. En sí es una unidad de composición inferior al texto y que se compone de un conjunto de ideas que tienen una organización típica, una organización que le es propia. La narración tiene una forma de organización, la argumentación tiene su esquema también o su estructura típica, la exposición, la instrucción, el diálogo y las secuencias discursivas que se reconocen comúnmente, que son estas seis. La descriptiva también, hay algunos autores que la analizan de forma separada. Y esto ayuda muchas veces a evitar el problema al que se enfrentan varios estudiantes de ¿qué estoy leyendo? ¿Un texto expositivo o argumentativo? Porque tiene algo de exposición, pero también se dan algunas opiniones. Entonces ya no es necesario reconocer el tipo de texto, sino que podemos reconocer este texto parte de forma expositiva, pero acá tiene un párrafo que tiene algo de narrativo o que tiene algo de instructivo, o tengo una entrevista que parte con una secuencia expositiva o descriptiva o narrativa en que se presenta al entrevistador
al entrevistado y luego viene una secuencia dialogal. Y dentro de uno de los diálogos puede haber una secuencia argumentativa incrustada. Le da un poco más de libertad al análisis y no ser tan taxativos. La esta misma teoría clasifica entre secuencias a nivel textual, dominantes o secundarias, que tiene que ver con cuál tiene más párrafo. ¿Qué hay más? ¿Más exposición o más argumentación o más narración? Pero a mí me gusta más enseñarla a partir de la prevalencia pragmática y distinguir entre secuencia envolvente e incrustada. La secuencia envolvente es aquella que se condice con la intención comunicativa predominante. ¿Por qué? Porque puedo tener un texto cuya intención sea argumentativa, como una crítica de una película, y que solamente haya un párrafo argumentativo. Y puedo tener dos párrafos expositivos con información general y luego párrafos narrativos, resumiendo la película. No va a depender de la cantidad de párrafos, sino de la intención. La secuencia envolvente en ese caso sería la argumentación, aunque sea un solo párrafo, y las incrustadas serían la narración o la exposición. Y con eso en cuenta, se selecciona el verbo con el que comienzan estas preguntas. De la misma forma como se evita ahora hablar tanto de tipo de texto y se prefiere el concepto de secuencia, también se está prefiriendo la enseñanza a partir de los géneros discursivos. Esto también lo levanta Giovanni Parodi en La comprensión lectora desde la teoría de la comunicabilidad. Así se llama el libro. La comprensión lectora desde la teoría de la comunicabilidad. Es un libro de Giovanni Parodi en que el profesor Parodi también releva el género discursivo. El género entendido como estas formas típicas de discurso, ¿cierto? La noticia tiene un género, la entrevista de otro género, el resumen, la reseña, el artículo, a esas formas, ¿cierto? Históricas muchas veces, que se han fijado por el uso y que se repiten de cierta manera eh, en distintas situaciones comunicativas, lo llamamos género discursivo. ¿Y por qué ahora se está tratando de trasladar la enseñanza más al género? Porque luego los alumnos salen de cuarto medio y en la U les piden que escriban un ensayo y solamente conocen las características del texto argumentativo, pero los ensayos los escriben igual que una columna de opinión y la columna de opinión la escriben igual que un editorial o confunden la reseña con el resumen o se les pide una monografía y ellos devuelven un ensayo o devuelven un resumen, porque dominan las características generales de los tipos de texto, pero no las diferencias particulares entre un género concreto y otro. Por eso es importante que se enseñe, no solo este es un texto expositivo, sino estamos leyendo un reportaje o una crónica, porque luego la crónica la escriben igual que una noticia. Y por eso en la prueba también viene indicado el género discursivo arriba, para que el alumno no solo aprenda a entenderlos, a leerlos, sino también a producirlos, a escribir esos géneros respetando esas características particulares. Bien, que no quería quedarme sin hacer esa reflexión y esta reflexión es súper importante para esta tarea lectora en la que se busca la intención comunicativa. Antes de ir ahora sí a los ejemplos para ilustrar los distractores, página 183, está la diferencia entre la intención comunicativa y el objetivo social, que muchas veces ocurre lo mismo que con tema e idea principal. Suelen a veces preguntarse de forma indistinta, como si fuesen sinónimos, y no son exactamente lo mismo. La intención comunicativa es lo que hemos venido diciendo, el objetivo del emisor en relación con el receptor y el efecto que podría provocar en él. La construyo teniendo en cuenta la actitud, la secuencia discursiva y el tema o idea del texto. En cambio, el objetivo social es más general, tiene que ver no solo con un receptor en particular, sino con la sociedad en general. ¿Qué ocurriría, si lo explico siempre a los estudiantes, si este texto lo leyeran mucha gente?
lo leyeran todas las personas. El objetivo social es cómo impactaría el texto en la sociedad en general, de forma directa o indirectamente, y suelen ser beneficios mayores, generales, que se obtendrían como consecuencia de haber leído ese texto. Por ejemplo, un texto que tenga como intención convencer al lector sobre la importancia del folclore puede tener como objetivo social fomentar la cultura a nivel general. O uno que busque persuadir a los vecinos para que reciclen tiene como objetivo social general proteger al medio ambiente. En una entrevista cuya intención será exponer la perspectiva de entrevistados con el objetivo social mayor de generar opinión, un texto que busque motivar a los ciudadanos para que voten en unas elecciones tiene como objetivo mayor resguardar la democracia, o un instructivo que dé a conocer las nuevas normas de una comunidad tiene como objetivo social promover la civilidad. Como pueden apreciar, son ideas mucho más generales las del objetivo social. Casi nunca se pregunta por el objetivo social, generalmente se pide la intención, y cuando aparece el concepto objetivo social, muchas veces las alternativas son intenciones comunicativas. Pero igual quería establecer acá la distinción. Y para ilustrar esto y algunos distractores, tenemos, por ejemplo, estos ejercicios de la página 188, en que tenemos acá este afiche, esta publicidad de cine, lleva hasta un 50% de descuento en refresco y palomitas. ¿Cuál será la principal intención comunicativa? ¿Y cuál sería el objetivo social de ese ejemplo? ¿Cuál marcarían? En la pregunta uno, por ejemplo. ¿Cuál es la principal intención de ese afiche, de la publicidad de refresco y de palomitas en el cine? ¿Y cuál sería el objetivo social de este afiche, para luego establecer la diferencia con el ejemplo de al lado? Tenemos como opción aclarar el porcentaje de descuento del refresco, convencer para que adquiera un servicio o producto, persuadir a los clientes para que asista a una determinada función de cine, o informar al lector acerca de las nuevas promociones de la empresa. Y acá ya podemos apreciar cómo operan los distractores. Por ejemplo, tenemos algunos que son muy específicos. Aclarar el porcentaje de descuento, claro, eso está, pero no pretende solamente eso, al igual que informar las nuevas promociones. Estas serían intenciones más secundarias, que es el distractor típico. La que predomina sería acá convencer, ¿cierto? Para que se adquiera este servicio. Y en la C tenemos el caso en que el verbo puede ser correcto, ya que persuadir y convencer en algunos casos los podemos considerar como equivalentes, pero tienen un problema en el tema o en el complemento a los clientes para que asista a una determinada función de cine. Eso ya sería incorrecto, pero el verbo está bueno. Y ahí podemos jugar verbo correcto con un complemento incorrecto o al revés. Y el objetivo sería promover el consumo, ¿cierto? A nivel general. En cambio, el ejemplo de al lado, el terremoto fue en Haití, las réplicas en tu buen corazón, Haití necesita de tu ayuda, tiene como intención más bien persuadir para que colabore con esta causa solidaria, más que convencer de forma lógica con ese descuento, y el objetivo sería propiciar el humanitarismo. Luego les dejo algunos ejercicios adicionales con infografías o con esta tira cómica para que puedan ilustrar la diferencia entre intención y em, objetivo social. Y ahora, para cerrar esta primera parte, antes del receso, vamos a resolver, se me perdió, acá está, las preguntas de la página 190.
Preguntas 7, 8, 9 y 10. Página 190, preguntas 7, 8, 9 y 10. Analicen ese afiche, esas preguntas y revisamos en unos 5 minutitos. Yo voy por un poco de agua, vengo enseguida. Bien, revisemos estas preguntas para cerrar la tarea o la primera parte de la tarea de determinar la intención, porque nos falta ver lo del receptor ideal. Tenemos aquí este afiche, descubre la realidad que se esconde tras la magia del circo. Por unos espectáculos libres de crueldad, no vaya al circo. ¿Qué podríamos indicar en la pregunta 7? ¿Cuál sería la intención comunicativa del afiche en general? Luego veremos la intención de un elemento particular como una expresión en concreto. No vaya al circo. ¿Qué podríamos indicar en estas respuestas? Preguntas 7 y 8.
que habría que partir el análisis, ¿cierto? Con los verbos relatar, disuadir, convencer, dar a conocer, y dentro de los que sirven para la exposición, ¿cierto? Nos quedaría, perdón, para la argumentación nos quedaríamos con disuadir, convencer, pero la C se queda muy general acá en convencer una postura clara, no indica qué postura. En cambio, la B indica claramente para que deponga o abandone la costumbre de asistir al circo. Mientras que la frase no vayas al circo se usa para llamar la atención de los, perdón, para apelar directamente al receptor. Más que solamente llamar la atención, hay una apelación directa con ese no vayas. También podemos pedir la finalidad o la intención de la imagen. En este caso, las imágenes de estos elefantitos que están allí. Y acá tenemos como respuesta algo bastante polémico, porque comúnmente enseñamos que las imágenes no siempre están ahí por un adorno solamente, sino que tienen una función más allá. La imagen puede tener una función emotiva para impactar emocionalmente, una función apelativa, como esas imágenes que prohíben, como no estacionar o no fumar, imágenes también que informan, como un gráfico o una imagen que muestra algún evento, algún accidente o algo que se quiera comprobar que es cierto, como en las noticias, cuya imagen suele ser para comprobar la información, o imágenes que dan instrucciones, y también hay imágenes que están solamente para decorar, para hacer más bonito el texto. En este caso, estos elefantes no facilitan la comprensión del mensaje, tampoco muestran la crueldad, a lo mejor si lo estuvieran azotando o algo así, ni tampoco conmueve. Conmueve lo que dice el texto, pero la imagen en sí no. Entonces, en algunos casos, la imagen también puede tener una finalidad más bien decorativa. Y el objetivo claramente sería proteger a los animales, ya que la alternativa A, prohibir el maltrato, quedaría muy general. Con eso podemos ilustrar algunas preguntas de la intención comunicativa. Y la segunda parte de esta tarea lectora es la que tiene que ver con el receptor ideal. Para ello vamos a avanzar a la página 196 y allí tenemos la información sobre el receptor o el destinatario. La pregunta por el receptor ideal es cada vez más común, al menos en PAES. En las últimas pruebas se pregunta cada vez más por a quién estaría dirigido este texto, o más que a quién está dirigido, la pregunta comúnmente es quién se beneficiaría más de la lectura de este texto. Y ahí la pregunta puede estar orientada a o bien las características personales, por ejemplo, un texto que trata acerca de cómo enfrentar la jubilación está dirigido a personas con una edad determinada o a algún grupo social o que tengan algún interés o alguna profesión en particular. Para ello consideramos el tema del texto, si es la jubilación, sabemos a quién se emite, si es una publicidad de pañales, también está dirigido a cierto grupo de la población, y a veces nos ayuda la fuente, de dónde se sacó ese texto, porque a veces se nombra organizaciones o fundaciones que nos pueden ayudar a saber, por ejemplo, que el texto está dirigido preferentemente a mujeres o a jóvenes, en fin. Pero la pregunta generalmente está orientada más a esto, al grado de conocimiento del receptor. Si ese texto lo puede entender cualquier persona, y comúnmente esa es la respuesta. Cuando el texto lo entiende cualquiera, la alternativa dice cualquier persona interesada en el tema. O por el contrario, alguien que deba tener conocimiento previo, que deba saber sobre ese asunto, ya que el texto es más bien especializado o técnico. Y ahí se considera, además del tema, el lenguaje, los tecnicismos, las demandas de conocimiento, el vocabulario. Entre más especializado sea, eso quiere decir que el receptor más conocimiento debe tener. Comúnmente las preguntas van orientadas a esto. Acá les dejé un ejemplo. La verdad sobre Sancho Panza es un cuento que escribe Kafka
eh, con personajes, toma como personaje a Sancho y a Don Quijote, entonces el perfil que imaginaba Kafka cuando escribió el relato es alguien que conozca la historia de Don Quijote. No necesariamente que lo haya leído, pero que al menos conozca los personajes para que pueda entender el recurso de este relato. No es necesario ser un estudioso de la literatura, ni una persona que disfrute de las obras literarias narrativas, porque no tenemos información sobre eso. Comúnmente este otro distractor se entrega un posible efecto en el receptor que no sabemos si es efectivo o no. Se dice, por ejemplo, que el receptor va a estar de acuerdo con el emisor, o que el receptor le va a interesar el tema del texto, o que va a buscar más información, o que comparte las mismas experiencias que el autor. Esos distractores son bastante comunes, los que suponen un posible efecto en el receptor, como en este caso, que la persona va a disfrutar o que le va a interesar. Y luego hay algunos ejemplos con igual textos breves para reconocer receptores a partir de sus características personales o del grado de conocimiento que deben poseer. Tienen varias preguntitas. Por ejemplo, solo para ilustrarlos, en la página 200 tienen dos gráficos. En el primero se habla de crecimiento per cápita en porcentajes. Se tienen estas siglas EMDS, AES. Claramente hay que tener ciertas nociones de economía para entender este gráfico. No basta solamente con interesarse ni con haber leído el informe que aparece acá, ni comparar el crecimiento de cada año, porque necesitamos saber a qué se refieren esos conceptos. En cambio, el de abajo muestra solamente ventas y ganancias asociadas a una cierta cantidad de dinero y en los meses del año. ¿Quién podría entender este gráfico? Cualquiera que lo lea con atención. No es necesario que sea un comerciante experimentado o tenga que saber mucho sobre economía, ni tampoco es necesario tener un negocio para poderlo entender. Esas son los distractores y las formas de preguntar comúnmente por el receptor ideal. Para cerrar los distractores, solamente puntualizarlos en lo que puse acá en el esquema, porque ya les di algunos ejemplos. Página 182, ahí teníamos todos los distractores. Con un verbo incorrecto o el complemento incorrecto con algún detalle, distractores que tienen una intención secundaria, por ejemplo, es la intención solo de un párrafo y piden la intención del texto completo, o puede ser una intención menor en estos típicos afiches de se vende leña, por ejemplo. Está la intención de informar que vendo leña, pero la intención principal es que compren, ¿cierto? Vender ese producto. Ese sería un ejemplo de intención secundaria. Por el contrario, tenemos intenciones a veces muy generales o imprecisas. Acá es muy común, ¿cuál es la intención del autor? Comunicar. Ese verbo comunicar sería muy amplio. O expresar, enunciar. Son verbos que usualmente se usan para construir distractores muy generales, o el distractor que les ilustraba al final, cuando se incluye un posible efecto en el receptor. Se dice que el emisor entrega información y que el receptor, lo único que sabemos es que se va a informar, que va a recibir esa información. No sabemos si va a estar de acuerdo, si va a buscar más, si le va a interesar, si lo va a motivar. Ese efecto, más bien personal, se puede incluir también para echar a perder alguna alternativa. En los ejemplos que revisamos tienen algunos de estos distractores y sobre todo en el taller con el que cierra esta tarea lectora, ya que les puse textos de distinto tipo. Acá está el taller, un artículo que tiene también elementos multimodales. Este artículo habla de la publicidad engañosa, entonces tienen hartas intenciones, intenciones más explícitas que otras,
en distintos afiches que incluye el texto, entonces pueden trabajar con distintas intenciones. También les dejé un fragmento del Conde Lucanor, en que hay también distintas intenciones de los personajes, de Patronio, de el Conde. Eh, Ocurre esto de los receptores, ¿cierto? Que Patronio cuenta una historia cuyo receptor es el Conde, pero también está el receptor real. Entonces, para un poco analizar ese fenómeno del relato en abismo o el relato dentro del relato, les dejé ese fragmento del Conde Lucanor y una infografía para que busquen también intenciones de elementos no verbales, como los gráficos, las imágenes. Tienen 28 preguntas en que se ilustran los 4 distractores que acabo de explicar. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda en relación con la tarea de determinar la intención? Le dediqué bastante rato porque es una de las más comunes y es una de las que también está generando mayor confusión al confundirla con la de función textual. ¿Todo bien? Me dice la profesora Jessica. Perfecto. Entonces nos vamos a tomar ahora el receso. Son las 8:01 hasta las 8:16. Receso de 15 minutos. Retomamos a las 8:16 y ahí trabajamos la última hora en esta tarea lectora, calificar actitudes y perspectivas. Nos conectamos en breve. Bien, continuamos con la segunda tarea lectora asociada a la habilidad de evaluar. Ya vimos determinar la intención comunicativa y ahora veremos otra de las preguntas más comunes dentro de las de evaluación, que es aquella que solicita calificar actitudes y perspectivas. Con calificar se refiere a dar un adjetivo calificativo. Decir, por ejemplo, que el emisor tiene una actitud problemática, perdón, problematizadora, o una actitud crítica, o una actitud negativa, positiva, en fin. Hay que juzgar el tono, la manera como se expresa o cómo se comporta el emisor o algún personaje también puede ser. Y aquí también está la pregunta por la ideología o la perspectiva del emisor. Suelen emplearse en el encabezado expresiones como actitud, qué perspectiva, también qué tono, cuál es el tono del emisor, o ha aparecido también, sobre todo en PSU, cuál es la mirada o el enfoque. También podría ser la actitud, perspectiva, el tono, mirada o enfoque. O simplemente preguntar cómo reacciona el emisor. No necesariamente pedir la actitud con ese concepto, sino cómo reacciona o de qué manera se expresa el emisor. También podría ser eh, planteado de esa forma. Generalmente la pregunta solicita la actitud del emisor frente a algo. Hay que tener mucho cuidado con ese frente a qué. Por ejemplo, ¿cuál es la actitud del emisor frente a las exigencias de hacer más? Porque puede que en las alternativas haya alguna actitud del emisor, pero frente a otra idea o a otro tema. Ahí están comúnmente los distractores. Em, ¿Cómo reaccionan los emisores, pero ante los avances de la psicología? Y en el último párrafo, muy probablemente alguna de las alternativas tendrá una actitud frente a otro tema o que se desprende de otro párrafo. ¿Cuál es el tono del emisor al referirse a Jim Thompson? No a otro personaje, no a otro tema. Hay que tener muy claro frente a qué se tiene que eh, determinar la actitud. Eso es lo común, que se pida la actitud. Pero también han aparecido preguntas como estas de acá, en que la pregunta da la actitud. El encabezado le dice al alumno qué actitud tiene el emisor y él debe buscar qué alternativa respalda esa actitud, es decir, buscar la evidencia. Por ejemplo, una lectora del cuento plantea que el narrador muestra una visión poco objetiva. El encabezado ya le da la actitud.
o visión. Debido a su fanatismo hacia Glenda, ¿qué actitud del narrador respalda esta afirmación? Y el alumno lo que busca son evidencias. Lo mismo en esta pregunta. Después de leer el artículo, una persona sostiene que éste ofrece una visión parcial acerca del aporte de Thompson. ¿En qué aspecto se puede sostener o se puede respaldar? Buscar evidencias para la actitud que aparece en el encabezado. Es una pregunta un poco más sencilla porque en las otras pido reconocer directamente la actitud. Acá solamente hay que buscar la evidencia, pero es un buen ejercicio a lo mejor de entrada a este tipo de preguntas. ¿Qué distractores nos vamos a encontrar en este tipo de reactivos? Generalmente aquellos que juegan con la objetividad y la subjetividad. Cuando la respuesta es objetiva, muy seguro que aparezca como distractor subjetiva o alguno de sus sinónimos. Para ello les muestro lo que está en la página 220, este esquema en que se diferencia la objetividad de la subjetividad con algunos ejemplos. De acá es importante que manejen los sinónimos, neutral o imparcial, porque a veces aparecen una de estas palabras en la alternativa, o para la actitud subjetiva, una actitud crítica o parcial, o tendenciosa también podría ser, que manifiesta una tendencia. Por eso es importante que manejen igual esos sinónimos. Luego les dejé para profundizar un poco más en estas actitudes los modalizadores discursivos, estas frases o expresiones que evidencian la actitud, ya sea una actitud lógica, de certeza, todas estas palabras indican certeza, o de duda, una actitud dubitativa. Eso se agregó ahora de manera explícita al temario de el último temario de la PAES. Dice, dentro de los recursos por los que se puede preguntar, están las oraciones dubitativas, que son aquellas que tienen una expresión como estas. Así es que lo más probable es que haya alguna pregunta por esto en las próximas PAES. Modalizadores que revelan una actitud dubitativa o eh, una actitud confundida o que no es certera. Y los modalizadores apreciativos o valorativos que dan cuenta de una valoración o una apreciación en relación con algún referente, como lamentablemente, esto es bueno, esto es malo, por desgracia, en fin. Y después hay dos textos en que el alumno debe subrayar modalizadores, todos los que encuentre, como ciertamente, ciertamente, me parece, deberíamos, creo que está claro, tal vez, hay distintos modalizadores. Al final tienen la pauta. Hay dos textos para que puedan buscar eh, modalizadores. Y luego tienen la tabla, esta es la última tabla, en que se definen las actitudes discursivas que han aparecido como respuesta correcta o como distractor en las, revisé desde la PSU, desde el 2003 en adelante, con las palabras que más se repetían o las que habían aparecido sobre todo en las últimas pruebas para que puedan también trabajar con ello. A veces, y acá hay una crítica que se formula a este tipo de preguntas, en la alternativa a veces incluyen términos muy extraños. Por ejemplo, una actitud, ¿cuál podría ser? Una actitud displicente, y puede que no todos sepan lo que es displicente. Por eso se prefiere, cuando se van a incluir palabras extrañas, anotar una justificación al lado. Una actitud displicente, coma, porque se expresa con desagrado. Y dejar solamente el término cuando sean expresiones que todos van a conocer, como una actitud desconfiada o una actitud esperanzadora, palabras que sean más usuales. De todos modos, tienen esta tablita para que puedan trabajar ese vocabulario. Esto se pregunta, acá les muestro un ejemplo, página 230. Esto es lo que les digo que se recomienda evitar, que sea solamente la palabra.
aunque acá son palabras bastante conocidas, certeza, valoración, admiración, pero aquí puede que alguien no sepa lo que es adulador. Cuando trabajamos en aula no hay problema porque van a tener la tabla. De hecho, pueden incluso crear varias preguntas así y que el alumno vaya necesariamente a la tabla a buscar las definiciones que desconoce y eso le va a ayudar a aprendérselas. Pero en una evaluación hay que tener cuidado de que la pregunta no solamente esté midiendo la capacidad de evaluar la actitud, sino que puede estar evaluando también manejo de vocabulario. Y ese problema se resuelve con esto, poniendo una explicación de la actitud. Y luego tienen el taller. Vuelvo a los distractores para ilustrar los que me faltaban. Aquí están. Actitudes muy generales, por ejemplo, la actitud reflexiva suele ser un distractor. Actitud reflexiva o una actitud comunicativa suelen ser distractores muy amplios, a menos que justo esté reflexionando el emisor sobre ese tema, pero por lo general es un distractor. O también pueden ser actitudes, por ejemplo, en un discurso en que la actitud es de agradecimiento, poner como distractor una actitud subjetiva. Porque claro, hay una actitud subjetiva, pero específicamente es de gratitud o de agradecimiento. Si quiero incluir ese distractor, y esto es súper importante, la pregunta debe decir cuál es la actitud principal o predominante o primordial, fundamental. Si quiero incluir el distractor actitud subjetiva, o si no lo incluyo, esa especificación, habría dos preguntas, perdón, habría dos respuestas correctas, ya que es una actitud subjetiva y también es una actitud de agradecimiento. Hay que especificar que necesitamos la actitud principal. Y por el contrario, tenemos actitudes muy específicas. Por ejemplo, pide la actitud en relación con todo el tema y la alternativa tiene una actitud que el emisor pudo haber adoptado en una frase del texto o en un fragmento, pero no la mantuvo durante todo el discurso. Y por último, la actitud cuando se confunde con la perspectiva personal del que está leyendo. Por ejemplo, estamos leyendo un discurso, el de Neruda, cuando gana el Nobel, en que dice todo el rato yo. Me tocó analizar el discurso de Neruda para una asignatura de la U y compararlo con el de García Márquez. García Márquez creo que ocupaba 3 veces el yo y 20 y tantas veces el nosotros. En cambio, Neruda ocupaba como 30 y tantas veces el yo y muy pocas veces un nosotros. Esa pregunta, ese discurso, podríamos generar la pregunta, ¿cuál es la actitud de Neruda al hablar de sí mismo con, con tanta preocupación? Y la alternativa correcta sería una actitud engreída, ¿cierto? Una actitud jactanciosa incluso. El distractor por perspectiva personal sería una actitud molesta, porque a mí me puede molestar, pero no es una actitud que tenga Neruda, es una actitud que yo asumí frente a la actitud egocéntrica de Neruda. Ese es el distractor por perspectiva personal. O un personaje que a lo mejor tenga una actitud tímida en un cuento. Y una alternativa puede decir que tiene una actitud eh, conmovedora, porque a mí me conmovió, pero a lo mejor él no pretendía o no estaba dentro de su comportamiento el tener como intención conmover. Ese es el distractor que entrega una perspectiva personal del que está leyendo y que no va a ser necesariamente la que tenía el emisor. Bien, para ilustrar esto, vamos a realizar una actividad que está en la página para ilustrar ideología. Bueno, en la página 231, ahí les dejé la definición de ideología según Van Dijk, algunas definiciones de ideologías famosas para que puedan discutir en aula, y también la noción de sesgo y de estereotipo. Está definida en la 233. ¿Qué es un sesgo? ¿Qué son los estereotipos? Ejemplos de los distintos tipos de estereotipo.
de género, étnico, profesional, de edad, económico, físico, psicológico, religiosos, para que lo puedan trabajar. Y luego viene esta actividad en que se reconocen distintos sesgos en estos discursos. Por ejemplo, tenemos esta portada del diario La Segunda, que fue ampliamente criticada cuando se publicó. Se estabilizan contagios y se relajarán cuarentenas. Detalle de dónde y cómo entran a regir las nuevas medidas y muestran a una mujer extranjera que está haciendo mal uso de la mascarilla. Perdón, estornudé. Les decía que están mostrando a esta mujer extranjera, morena, con un bebé en brazos y que está mal usando la mascarilla, mientras al lado se indica que en estas comunas como La Barnechea, Vitacura y Providencia se terminaron las restricciones. O sea, hay un mensaje implícito aquí. ¿Cuál podría ser ese estereotipo que se está activando? Pregunta uno, ¿qué estereotipo se reconoce en la portada anterior? Las personas de escasos recursos tienen muchos hijos, que es un estereotipo que existe, pero en este caso la portada no lo está potenciando. Los inmigrantes son irresponsables y representan un peligro. Solo las personas de tez clara respetan las normas sanitarias, que eso se podría obtener algo de por aquí, pero no es el estereotipo principal. Y que las mujeres son guerreras porque nacen con instinto maternal, aunque es un estereotipo de género, no necesariamente el que se está activando o se reconoce ahí en la portada. Sería la B, ¿cierto? Muestra que el inmigrante es un peligro, que no usa la mascarilla correctamente. No mostraron a una mujer rubia de estas que andaban alegando en las Condes de que el virus era un invento. Pusieron a una mujer en una situación eh, más vulnerable. Obviamente sería una portada discriminadora. O este otro caso, Ricitos de Oro, para referirse a Martina Weil, esta deportista, en que el titular era Ricitos de Oro, o sea, se destacaba una característica física. En cambio, con Santiago Ford, el titular era Formidable, se destacaban sus aptitudes como deportista. Acá tenemos un caso de estereotipo de género, porque se destacan los rasgos físicos de Martina, mientras que de Santiago se destacan sus cualidades deportivas. Y aunque ella, Martina, indicó que no le había molestado este apodo, no deja de llamar la atención que se insistiera en eso. Y además risitos de oro, como una manera de infantilizarla, porque si querían destacar su melena, no la apodaron la leona, sino que con estas expresiones, incluso el diminutivo, que sabemos que también todo eso comunica. O este último ejemplo, un champú que en una parte reza porque todas queremos ser más rubias, evidenciando un estereotipo sexista, también étnico por el pelo rubio, físico, pero no se reconoce, en este caso se pide cuál no se evidencia, el etario, porque dice todas queremos ser más rubias. Aunque hay una mujer joven, no va por el lado de la edad. Estas actividades les suelen gustar bastante a los alumnos porque se dan cuenta de aspectos que no siempre consideran. Lo mismo con esta portada. Revista Ya, acá hablan de la revolución feminista y esa es la portada. Y aquí hablan de las ministras de Piñera y esa es la portada. En que claramente el uso del color, ¿cierto? El fondo blanco, esos pilares, semblantes alegres con ropa también blanca, muestra una cierta simpatía o las presenta de una forma más simpática que a las de la izquierda, en que el fondo es negro, la ropa también es oscura, el uso del color también para los títulos, ese feminista casi con una mancha de sangre roja, en cambio acá de una manera mucho más sobria,
todo eso puede llamar la atención, incluso que en esta parte el nombre de la revista esté tapado. Eso tampoco, fue un descuido del que creó la portada. Es un medio de derecha, la revista Ya, y eso también se puede apreciar incluso en esta selección de la fotografía y de las portadas. El recurso sería entonces el color. Estos ejemplos ayudan a que el alumno abra un poco su perspectiva de análisis. A veces se ponen hasta paranoicos, eh, pero es lo que queremos provocar, ¿cierto? Abrir los ojos a este tipo de aspectos que muchas veces pasan desapercibidos. Y como ejercicio de cierre para la actitud, les propongo la actividad de la página 238, página 238. Ahí tenemos tres definiciones de la palabra tabaco, y como pueden apreciar son definiciones, eh, la primera del 2003, la segunda del 2006 y la última de 2011. Y es interesante cómo con el correr del tiempo la definición se ha ido atenuando y cómo, sin necesidad de dar opiniones directas, se puede o se deja entrever la ideología. La actividad consiste en que lean estos tres fragmentos, estas tres definiciones, y luego analicemos, evaluemos qué cambio reconocemos en la forma de definir el tabaco. Abajo hay algunas preguntas para orientar el análisis, algunos minutos para que lean cada uno de esos textos y luego me cuentan en el chat qué les llama la atención, qué diferencia pueden reconocer. Revisamos en algunos minutos.
¿Qué le llama la atención? ¿Qué diferencia reconocen entre una definición y otra? ¿Qué expresión le llamó la atención? Cuéntenme en el chat qué elemento de análisis podríamos destacar. Este ejercicio lo pueden replicar con otras palabras como droga, em, virus, o todas estas palabras que creamos que puedan tener un alcohol, VIH, conceptos en los que hemos visto cáncer también, que se pueda repensar. O con ideologías también puede ocurrir que con el correr del tiempo se vayan las definiciones atenuando, radicalizando, como ocurre acá con tabaco, en que llama la atención de entrada cómo se define, ¿cierto? El tabaco es una droga legal. Recordemos que Wikipedia tiene la posibilidad de uno editar, uno puede aportar información. Y también Wikipedia, en la parte de arriba, hay una pestaña en que se puede ver el historial y ahí se pueden revisar todas las definiciones que se han dado de ese concepto o de esa entrada y se puede hacer este ejercicio de observar cómo ha ido variando. La profesora Jessica indica en el chat, en el texto uno dice, ¿cierto?, que tiene un alto poder adictivo, incluso con ese alto. En el texto 2 dice que es muy adictivo, ¿cierto? Pero fíjense que en el texto 2 se dice que es muy adictiva la nicotina. Acá arriba se dice que el tabaco tiene un alto poder adictivo debido a su componente, la nicotina, y en el segundo texto dice que el componente más característico es la nicotina, que es muy adictiva. La nicotina es la adictiva. Y fíjense que en el texto 2 se da este porcentaje. La nicotina es adictiva, pero está menos del 1% hasta el 12%. No es azaroso que se indique ese porcentaje, porque es un porcentaje menor. Entonces, quien lee dice, la nicotina es adictiva, pero está en un 1% o hasta un 10%. Hasta eso también tiene una razón de ser. Y en el texto 3, ¿cierto? Dice que su particular contenido en nicotina lo hace adictivo, pero no dice muy adictivo ni altamente adictivo, como ocurría en años anteriores. Esos elementos ya llaman la atención, además de, bueno, si encuentran algún otro elemento, lo pueden indicar también en el chat. Yo les decía al principio cómo se define. Primero se definía como una droga legal. En el segundo texto se define como un producto vegetal. Y en el tercero, un producto de la agricultura, originario de América, casi como si fuese una hierba medicinal. Y se da también el nombre técnico para darle una perspectiva más científica. Tenemos entonces una forma de definirlo que varía, tenemos también una forma de referirse a su poder adictivo que también se va atenuando, y un último elemento que yo creo que igual conviene destacar, voy a mirar al chat, temas de salud y sus efectos, ¿cierto? Justo iba con eso. Arriba dice que es el responsable de multitud, no pocas, multitud de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer. O sea, es enfático al señalar el efecto. El fumador sufre una manifiesta dependencia física y psicológica que genera un importante, fíjense los adjetivos, síndrome de abstinencia. Tenemos ese léxico valorativo. En cambio, en el texto 2 dice que em, su uso tiene restricción a causa de efectos dañinos. En el texto 1 se indica, se especifica, estos son los efectos: enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer. En el texto 2 se habla de efectos dañinos en general.
Y en el texto 3 se habla de efectos adversos, ya ni siquiera dañinos, sino adversos. Y además dice, pues puede generar efecto adverso, o sea, puede que no. Está también esa modalización en los efectos adversos. Y habla de la salud pública, no especifica estas consecuencias. Este es un ejercicio que también les gusta bastante a los alumnos, les llama harto la atención, porque aparentemente textos objetivos, textos expositivos, también pueden tener un sesgo. Y esto obedece al comercio, ¿cierto? A la gran cantidad de dinero que deja el comercio de tabaco y por eso que se está atenuando su definición. Luego tienen un ejercicio parecido, este no lo vamos a hacer, que tiene que ver con titulares, cómo distintos medios de prensa, diarios concretamente, informan el resultado de un partido y con la manera en que lo informan se puede reconocer si el medio está a favor o no de los que ganaron el partido. Ese ejercicio igual le llama harto la atención y es el que les dejo en la página 239. Y luego tienen distintas actitudes, calificar actitudes, tonos y posturas en distintos textos, y eso como taller de cierre. Acá me parece que les puse, o no, el cuento, sí, les puse acá el cuento El Eclipse, que es un cuento de Monterroso en que un sacerdote que se pierde en Guatemala está a punto de ser sacrificado por unos indígenas que lo encuentran y para librarse recuerda que ese día se iba a producir un eclipse y le miente y les dice que si lo matan él va a hacer que se oscurezca el sol. Y los indígenas en un consejo lo sacrifican igual, y mientras lo sacrifican, un indígena lee todas las fechas en que se iban a producir los eclipses y que los mayas habían descubierto sin la ayuda de Aristóteles, dice el cuento, ya que él recuerda su conocimiento de Aristóteles acá. Dice, floreció en él una idea digna de su talento y de la cultura universal y su conocimiento de Aristóteles. Recordó que ese día habría un eclipse de sol y que muestra también cómo opera el prejuicio, el sesgo de parte de este fray europeo en relación con los indígenas. Así es que es un cuento que también da para juzgar comportamientos y actitudes. O esta afiche, esta campaña que fue bastante criticada del Ministerio de Salud de España, el 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Tras su consumo se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección. Parte con un tono objetivo y luego dice, pero tranquila, tu hija seguro que no bebe, ¿verdad? Y que fue muy criticado por machistas, ¿cierto? Atribuye a la mujer, o sea, es la mujer, es la hija la que no tiene que beber para que no le pase una relación sexual sin protección o no consentida. Y además se carga la mata con la mamá de esta hija, porque dice, pero tranquila, tu hija no bebe, liberando, ¿cierto?, al padre y a los jóvenes varones de la responsabilidad, porque es la mujer la que se tiene que cuidar bajo esta premisa. Está el juego también de tu hija bebe, bebe, bebé, ¿cierto? El juego de bebé, de guagua, tu hija, también está ese mensaje. Y esto da también para harto análisis, para harta crítica y reflexión en el aula, en relación, por ejemplo, eh, con los abusos, ¿cierto? La violencia de género. Y distintas preguntas asociadas a ese tema. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda en relación con esta tarea lectora, la de las actitudes? Actitudes, tonos y perspectivas. Una de las preguntas más comunes y una de las primeras preguntas de evaluación. En la PSU era la cuasi única pregunta de evaluación, la de la actitud. Luego se fueron agregando
preguntas como las que vamos a revisar ahora, las que piden juzgar la información del texto o juzgar la forma del texto. Podemos valorar el contenido del texto, lo que dice, las ideas, si es aceptable, si es suficiente o es pertinente esa información, o también valorar la forma, ciertos aspectos más bien estructurales. ¿Cómo dice lo que dice? Acá hay que considerar la forma de expresión, el registro, el lenguaje, la estructura. Generalmente, las preguntas de juzgar la información piden también juzgar la forma. Cuesta mucho disociar o preguntar por solo la información o solo la forma. Se puede, pero lo más común es que las preguntas que piden valorar la información pidan también valorar la forma. Cómo identificar un error en una argumentación, alguna falacia, cómo puede calificarse una ley, qué información habría que agregar al texto para que se pueda comprender la ejecución de un baile, qué información falta, cuál de estas personas podría satisfacer su necesidad de lectura o el lector más idóneo, pero a partir de, el contenido de la información. Y aquí también se mezcla con la tarea lectora de determinar la intención. Es muy difícil que estas preguntas midan una sola tarea lectora. Generalmente miden más de una, pero hay una que predomina. O preguntas por la forma, qué criterio se usa para organizar la información, cuál de las características del texto dificulta entender o dificulta la comprensión. En este caso era los signos de puntuación. Era un texto que tenía mal puestas las comas y eso dificultaba entenderlo. ¿Qué característica de este artículo dificulta realizar una síntesis? ¿O por qué cuesta tanto resumir este texto? ¿Qué característica tiene que presenta ese problema? ¿Qué aspecto dificulta comprender el contenido del artículo, considerando el texto y las imágenes? ¿De qué manera la figura 1 ayuda a entender el texto? Aspectos que facilitan o que dificultan la comprensión del texto. O por qué sería la mejor estrategia de organización de este texto una línea de tiempo. También son preguntas en las que hay que valorar o juzgar la forma. Luego les dejé los distractores y algunas estrategias para valorar la forma o el contenido dependiendo de la secuencia discursiva. Primero, los distractores son muy parecidos a los que ya hemos visto. Por ejemplo, el que entrega una valoración muy personal, una actitud que incluye un juicio del lector más que una valoración eh, con pruebas en el texto. Por ejemplo, juzgar que un texto es aburrido cuando en realidad me están pidiendo juzgar si la información, más que entretenida o no, si es confiable, si es creíble, apunta a eso. Una valoración impertinente, que puede ser una valoración válida, pero sobre otro tema. Por ejemplo, piden valorar la información o la calidad de la argumentación y yo valoro en la alternativa que las imágenes son adecuadas para el texto, cuando en realidad me están pidiendo no mirar las imágenes, sino valorar los argumentos. Una valoración exagerada, que es la que lleva al límite con algún totalizador, ¿cierto? Ojo con los siempre, los ningún, o valoraciones que son muy vagas, que son muy imprecisas o muy generales. Por ejemplo, este texto eh, tiene errores, pero no se especifica cuál es el error o cuál es el error en la argumentación. Lo vamos a ilustrar con algunos ejemplos. Primero, les dejé acá algunos criterios para juzgar como creíble una información cuando se citan expertos, cuando se nombran estudios, cuando se incluyen hechos concretos o datos específicos, instituciones, organizaciones. También para evaluar la claridad, cuando un texto es claro o es de calidad, cuando es coherente, es cohesivo, es progresivo, la información no se estanca. Un texto es claro cuando hay comentarios o aclaraciones al pie, cuando se definen las expresiones raras o técnicas,
se usan conectores, hay esquemas, hay palabras clave destacadas, un léxico que cualquiera podría entender, un tipo de letra legible y un uso adecuado de la ortografía literal, acentual y puntual. Por el contrario, cuando faltan conectores o faltan comentarios o faltan recursos visuales, eso puede dificultar la comprensión, al igual que temas poco comunes o referencias culturales que no son muy conocidas. Eso en términos de claridad y calidad de la exposición. Por ejemplo, esta infografía de Facebook, podríamos juzgar que la información es confiable no porque incluya el logo de Facebook o porque sea información que se difunde por Internet, sabemos que puede haber información falsa, o porque se refiere a un tema conocido, como Facebook, sino más bien porque aporta cifras estadísticas concretas. No habla de la mayoría, sino que dice el 88%, el 40%, y eso podría darle credibilidad a la información. Esta pregunta busca juzgar la información, en este caso su credibilidad. Y la pregunta 2 pide juzgar la forma. ¿Por qué es pertinente distribuir la información de esta manera, así, repartida? ¿Por qué esto no fue una tabla o no fue una lista o por qué no fue un párrafo con toda esta información? Y en este caso es porque es tanta la información, hay una alta densidad informativa, que distribuirla así, de forma visual y repartida, se lee más fácil que si todo esto hubiese sido una lista hacia abajo. Y el resto tiene alguna idea que no necesariamente tiene que ver con la densidad informativa, sino más bien con las imágenes o que se quieren destacar alguna idea y por eso se organiza así, pero es más bien porque son muchos datos. La pregunta 1 pide juzgar la información y la pregunta 2 pide juzgar la forma de textos expositivos. Luego hay una noticia con algunas preguntas más. Luego tenemos cómo evaluar la argumentación. Ya vimos algunos ejemplos de exposición, luego tenemos evaluar la calidad de la argumentación. Acá están los criterios. Una buena argumentación es suficiente porque los argumentos que se dan son varios o son de peso y valen por sí mismos para defender la tesis. Una argumentación es aceptable cuando la información es creíble, no es falsa ni tiene mentiras, y es pertinente cuando el argumento tiene que ver con la opinión. Hay una relación. En cambio, es impertinente cuando el argumento no tiene relación con la tesis, por ejemplo, dar un argumento religioso para defender una política pública. Hay una religión que son los adventistas que guardan el día sábado. Es como si ellos dijeran nadie puede trabajar en sábado porque la Biblia lo dice así. Ese sería un argumento que no tiene que ver religión eh, con trabajo. O no es aceptable cuando el argumento es falso o se citan a personas que no son expertas o cuando los argumentos son pocos o se repite el mismo argumento. También cuando se entregan argumentos demasiado afectivos eh, y se deja de lado el argumento lógico y se prioriza solo lo emotivo, incurriendo en falacia por apelación a la misericordia, o cuando no hay respaldos. Si el texto tiene cifras, citas de expertos, estudios que se nombran, es más creíble que cuando se ocupan expresiones como algunos autores, según la ciencia, pero no se especifica el autor o el dato concreto. O cuando se incurren falacias de cualquier tipo. Las falacias no las van a preguntar de forma directa, no van a pedir que reconozca un argumento, una falacia ad hominem o una falacia por eh, falsa analogía. No va a estar el concepto, pero sí va a estar, por ejemplo, qué error se reconoce en la argumentación alternativa A, que se ataca a las personas o que se establece una comparación entre elementos que no se pueden comparar o se respalda la información en la opinión de alguien que no es experto. Esas serían maneras de presentar la alternativa.
con la definición de la falacia. Y para ello les dejé dos textos argumentativos. Por ejemplo, acá una perra visitaba a un niño que estaba en coma y el niño mejoraba cuando lo visitaba esta perrita. Pero la perra, Tacha, pertenecía a una raza agresiva y las personas del hospital querían que se fuera. O la querían sacrificar, parece, porque le había ladrado o casi había atacado a una persona que le había intentado echar. Y aquí también podemos juzgar las argumentaciones, por ejemplo, decir que Tacha va a ser violenta porque pertenece a una raza peligrosa sería un argumento apresurado, faltan pruebas para llegar a esa conclusión, o el argumento de la familia del niño para pedir que la perrita lo continúe visitando se puede juzgar como aceptable porque se basa en un beneficio real y concreto para la salud de Dylan. Hay pruebas de que su salud mejora, sus signos vitales mejoran en presencia de la perrita. Aquí estaríamos juzgando argumentaciones. O acá, cuando en este texto se indica que habrá un terremoto porque un supuesto experto dio un pronóstico de que habría un terremoto. Esta argumentación sería igual poco confiable porque no tiene sustento. Luego hay otro texto en un debate presidencial. Aquí hay unos ataques personales en, en una pelea entre estos dos candidatos y algunas preguntas en relación con eso, para reconocer algunas falacias. Ya vimos textos expositivos, argumentativos y por último cuando se pide juzgar la información de un texto narrativo, ahí no tenemos información en general, sino que tenemos concretamente acciones, acontecimientos, y comúnmente la pregunta pide juzgar la, eh, el carácter de esas acontecimientos o acciones en términos del tipo de mundo. Si es más bien realista, de ciencia ficción, fantástico, un mundo utópico, un mundo distópico, y acá les dejé esta tabla en que se presenta el mismo conflicto, pero, por ejemplo, el conflicto es de un joven que no tiene cómo irse de vuelta a casa y acá se resuelve de forma realista. Eh, Iba a llamar un taxi, olvidó el celular, así es que se tuvo que ir caminando. En el maravilloso se va volando. En el fantástico creo que se le aparece un fantasma y le da miedo. En el de ciencia ficción pide una nave espacial que lo lleva. En el onírico estaba soñando y se combina. Es la misma historia, pero en distinto tipo de mundo, para que puedan también irlo transformando. Y algunos cuentos para evaluar forma o fondo, ya sea la estructura de la narración o algún elemento de el mundo narrado. Ahí les dejo dos cuentitos. Y por último, el taller. Y el taller este igual tiene varios textos para que juzguen en algunas preguntas solo contenido, en otras solo forma, o en algunas se pide juzgar el contenido y la forma del texto. Y generalmente las preguntas giran en torno a los criterios que les acabo de comentar. Acá tienen una entrevista en que hay preguntas, por ejemplo, ¿por qué es importante difundir esta información? ¿Por qué es importante em, la incorporación de los datos exactos? ¿Qué recurso utiliza esta persona para resaltar un determinado tema? ¿Qué característica dificultaría la comprensión de este texto? ¿Por qué es pertinente entrevistarlo a él? ¿De qué manera se da veracidad a la información? En fin. O este texto que les gusta harto a los alumnos, porque tiene unos memes. Tiene que ver con el precio del limón, que en Perú subió bastante y analiza por qué subió el precio del limón e incluye estos memes. Secuestran a Firulais por llevar un collar muy caro, que lleva un collar ahí de limones. O este tipo de memes, se cambia por iPhone, o esto de acá al final, se cambia por un terreno, o este perrito igual con un collar de limones.
Y después hay unos comentarios en redes sociales. Entonces también hay que juzgar la validez de estos argumentos, del que le contesta, si son aceptables o no. Distintas preguntas para juzgar argumentación, en este caso. Bien, y en virtud del tiempo, sí, ya no alcanzamos a revisar las tareas que faltan, pero estas tareas las vemos en 10 minutitos al inicio de la última sesión que nos queda, en que veré estas tareas lectoras y también daré algunas orientaciones para crear preguntas. ¿Qué evitar? ¿Qué preguntas o qué errores se cometen comúnmente cuando se formulan las preguntas? A partir de algunos contraejemplos que igual revisaremos. Y en esa sesión también les voy a enviar a ustedes algunos textos para que elijan alguno con el que quieran trabajar y podamos diseñar algunas preguntas en esa sesión. Profesoras, ¿hasta aquí alguna duda en relación con las últimas tareas lectoras que comenté? ¿Alguna de la que quieran algún otro ejemplo, alguna otra actividad? Y como les decía, nos quedan dos tareas lectoras. Una de ellas ya la expliqué, que es la de la última tarea, pero igual les voy a mostrar algunos ejemplos. Y veremos, como les decía, orientaciones para crear preguntas. Hablaré de las taxonomías que se usan en estas pruebas, la de Barrett principalmente, y luego destinaremos un bloque para crear algunas preguntas de alguna de las tareas lectoras para asegurar su comprensión. ¿Está claro? Me dice la profesora Jessica. Perfecto. Entonces van a recibir un correo con este material, el de la sesión de hoy, el video, y con la información de la siguiente clase, que como les decía, no puede ser el próximo lunes, tendría que ser el miércoles, pero el 21 de mayo es feriado. Tendría que ser el 20, no, y el 22 de mayo tengo que capacitar en Santiago. Y el 20 de mayo tengo otro grupo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, les voy a mandar un correo, pero muy probablemente va a tener que ser la semana subsiguiente. Yo he contado con hacerlo el miércoles, pero el miércoles es feriado. Van a recibir un correo con la clase final, ya informando de la fecha de la clase final en que vamos a elaborar preguntas. No contaba con que fuera feriado. Yo creo que lo vamos a tener que dejar para el 28, muy probablemente. Les confirmo por correo, ya para revisar bien la agenda. Bien, profesoras, muchas gracias por la conexión y nos reencontramos prontamente. Van a recibir la información por correo. Un abrazo. Chao, chao. Que estén muy bien.